buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Las elecciones seccionales 2014 marcaron un punto de quiebre para Alianza País, después de la apoteosis electoral de 2013. La reestructuración de Alianza País y la propuesta de restaurar las reelecciones indefinidas para todos los cargos de elección popular son las consecuencias de ese revés electoral. Recordemos lo que señaló el líder de Alianza País después de la apoteosis y después del revés. Veamos. Sería nuestro más grande fracaso si después de 10 años de haber hecho tanto, preparar a los jóvenes, mire, la juventud en la asamblea, las mujeres, etcétera, de preparar tantos cuadros, no tenemos un cuadro que tome la posta, no es que la voy a tomar yo, no, de todos modos me presento, pero sería un gran fracaso para nosotros, que hemos trabajado todos estos años para hacer lo menos necesario posible. Todos somos necesarios. Nadie debe ser imprescindible. Y mientras menos necesario, al menos desde mi punto de vista, mientras menos necesario sea para la continuidad de la revolución, creo que habría logrado mayor éxito en lo que nos proponíamos. Yo hablo de estructura, falta mucha estructura. En Quito, esta elección nos demostró que incluso abiertos engaños. 1066 centros, ¿cómo se llaman? Los comités de revolución ciudadana, CRC. Convocamos en 1066, fueron 400. Y el resto ni siquiera existían. En los 400 los comités, muchísimos eran una persona. Las directivas son sectarias, que no hay estructura, que no hay trabajo. Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. En cuanto a la reestructuración, en la convención del 1 de mayo en Esmeraldas se sustituyó a Galo Lara, se nombró a usted como secretaria ejecutiva. Respecto al régimen orgánico, el cambio más importante se refiere al artículo 17 sobre la directiva nacional, que antes era nombrada por la Convención Nacional de una lista única elaborada por la cúpula y ahora mediante elecciones provinciales de los adherentes para así acercarse a las bases. Estas elecciones han sido su primera gran tarea. ¿Cómo ha avanzado este proceso que está por culminar, tengo entendido? Muy buenos días. En primer lugar, una rectificación. Nuestro compañero anterior secretario ejecutivo es Galo Mora, grave error. En todo caso, respondiendo a su pregunta, es importante señalar que Alianza País está en un franco proceso de consolidación, no solo en relación a los temas coyunturales que usted ya refirió y que de una manera franca y autocrítica nuestro compañero presidente y nuestra convención lo han señalado, sino de cara al marco constitucional, al Código de la Democracia, que precisamente planteó la necesidad de superar las viejas formas de la partidocracia e ir a organizaciones políticas realmente serias que representen los anhelos de la ciudadanía. Alianza País es un movimiento político ciudadano que surge precisamente de esas esperanzas y propuestas de cambio que los ciudadanos buscaron y que va plasmando precisamente en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio de la asamblea, en el ejercicio de los gobiernos locales y los diferentes espacios en los cuales nos expresamos. Hoy hemos realizado a través de primarias cerradas algo inédito en el país, acompañado también por el Consejo Nacional Electoral, el esfuerzo de construir las directivas parroquiales. Tenemos ya 815 directivas parroquiales. También hemos culminado este fin de semana las primarias cerradas de 221 cantones y hasta el 14 de diciembre estaremos cumpliendo la renovación de nuestras directivas provinciales. Yo quiero destacar, Alfredo y amigos televidentes, que la Constitución ha señalado esta obligación de realizar procesos democráticos internos para todas las organizaciones políticas. Sería muy interesante que la sociedad ecuatoriana debata no solo cómo Alianza País está construyendo seriamente su representación política ciudadana, sino qué es lo que pasa con las otras organizaciones políticas que tienen precisamente el mandato de dejar atrás el ser clubes electorales, clubes de amigos, etcétera, y el de manera transparente poder estructurarse políticamente, señalándole a la sociedad cuál es su propuesta de sociedad, cuál es su propuesta modelo de desarrollo, de bien común. Es muy dura. Cuando hubo las elecciones primarias para el 2009, recuerdo que finalmente no hubo problemas en varias provincias, o sea, eso depende de la cultura política partidista nacional. Y sobre eso también cuántos años han pasado, y para las próximas elecciones se podrá ver también ese tipo de elecciones primarias para escoger candidatos.
Por supuesto que sí. Nuestra Constitución y el Código de la Democracia, reitero, establecen mecanismos de designación democrática dentro de las organizaciones, y para nosotros esa va a ser y es nuestra mayor fortaleza, la participación horizontal, democrática, transparente de nuestra militancia. Es un proceso de aprendizaje. Recuerde usted, Alfredo y amigos televidentes, que la nueva Constitución precisamente borró del registro a todos los partidos y señaló un mecanismo con el Código de la Democracia para su reinscripción que pone pilares precisamente para que no tengamos organizaciones políticas no representativas o parte de los vicios de la partidocracia, sino precisamente organizaciones políticas que representen las propuestas de la sociedad para el ejercicio de la política, del poder político. Ahora, pero este proceso de aprendizaje ya al 8º año y después de tantos éxitos electorales llama la atención, porque debió haber sido un proceso que debió haberse realizado justamente como el presidente lo pensaba en el 2013, ya con éxito en años anteriores. Bueno, yo creo que 8 años es un tiempo relativamente pequeño para una organización política, y creo que nosotros hemos tenido un éxito muy importante precisamente porque estamos conectados con los intereses de la sociedad, con los requerimientos de transformación de nuestro país y de la sociedad en una sociedad justa, de igualdad de oportunidades, transformaciones que hoy están plasmadas en las 10 revoluciones que Alianza País lleva adelante. Estamos en un proceso sostenido, por ejemplo, de escuelas de formación política a toda nuestra militancia dentro de nuestro manifiesto ideológico, de nuestras propuestas de socialismo del siglo XXI. Estamos también en un proceso de fortalecimiento de nuestra estructura interna, de la comprensión del código de ética, de las 10 revoluciones, y este proceso, por ejemplo, lo han seguido los más de 2.000 candidatos que hemos tenido precisamente para las convenciones internas que terminan y culminan el 15 de diciembre. Ahora, sin embargo, en la Convención de Mayo en Esmeralda se ratificó el artículo 14 del régimen orgánico sobre la duración de las funciones, y este artículo dice: los miembros de todas las instancias del movimiento durarán en sus funciones 2 años y podrán ser reelegidos una sola vez, inmediatamente o no. O sea, esto fue antes de enunciar el paquete de la reelección indefinida. ¿Cómo se explicaría esta contradicción o incongruencia que para los cargos de elección popular hay reelección indefinida y para dentro del partido se considera que la reelección indefinida no es positiva? Yo creo que son dos ámbitos muy diferentes. El ámbito interno democrático, donde las reglas del juego son iguales para todos. Por ejemplo, en nuestras convenciones, básicamente, los distintos candidatos, hay cantones en los que ha habido más de 4 o 5 candidatos. El ejercicio fundamental es la presentación del plan de trabajo y las reglas iguales para el desarrollo y la explicación a toda la militancia que vota. En el caso de la política nacional, justamente un aprendizaje que hemos tenido es que más allá de nuestra voluntad de alternabilidad, de desarrollo de liderazgos, sin embargo, hay y enfrentamos poderes fácticos realmente muy desiguales con la fuerza popular, la fuerza ciudadana, que en un momento dado pueden impedir la continuidad del proceso de cambio. Por eso hemos dicho, existiendo el derecho de alternabilidad ya garantizado, también debemos quitar y eliminar una normativa que limite innecesariamente la posibilidad de la reelección cuando los líderes han conducido adecuadamente y correctamente cualquiera de las funciones del Estado. Creo Ahora, que por son ejemplo, dos ámbitos muy distintos. María de los Ángeles Duarte no se lanza justamente por este impedimento y se lanza Marcela Guiñaga, pero hay una sola candidata, o sea, no hay más candidatos. ¿Cómo sería una elección donde hay un solo candidato? Bueno, hay provincias en las cuales hemos llegado a consensos en torno a un solo liderazgo por distintos factores, y hay provincias donde tenemos 2, 3 o cantones incluso donde hemos tenido 9 opciones electorales. Es parte del ejercicio democrático y yo quiero reiterar que Alianza País abre siempre las dos posibilidades, la alternancia
y la continuidad, la reelección. Tenemos también muchos compañeros, directores provinciales o cantonales que están optando por la reelección. Lo más importante en el concepto democrático es que las dos opciones sean precisamente abiertas en el caso de la militancia y abiertas también al pueblo ecuatoriano. Ese es el concepto fundamental, que en el caso de reelección, justamente la rendición de cuentas, la evaluación de los planes de trabajo, la ejecutoria de una autoridad es también un acto profundamente democrático para que el pueblo decida quién conduce los destinos de su patria, de su gobierno. Ahora, todo este proceso demanda un costo, aparte del fondo partidario que asigna el Consejo Nacional Electoral. El artículo 78 del régimen orgánico dispone que los adherentes permanentes o militantes que hayan sido elegidos como autoridades por Alianza País y militantes que desempeñan cargos públicos están obligados a aportar una cotización mayor de acuerdo a una escala que establezca la Dirección Nacional. De los 250.000 militantes carnetizados, ¿cuántos desempeñan cargos públicos y cuántos pagan? ¿Qué cuota pagan? ¿Cuál es el presupuesto de Alianza País? Bueno, tal como usted lo ha dicho, nosotros nos financiamos con el fondo partidario, pero también, y de acuerdo al principio constitucional, artículo 110, con la cotización de nuestros militantes. Esto no solo está en el Estatuto de Alianza País, es un principio constitucional, porque el tema de quién financia las organizaciones políticas es un tema no menor. Es precisamente lo que permite su autonomía, su independencia y el poder sin ataduras de grupos de interés, precisamente servir al pueblo. Creo que esto ha quedado muy claro, es uno de los temas más investigados por el conjunto de medios sobre la cotización que hacemos los miembros de Alianza País. Por ejemplo, nuestros compañeros electos o designados en funciones, todos aportamos el 5% para sostener nuestra organización. Pero yo invitaría, Alfredo, a todos los medios de comunicación a que también se documente cómo se financian otras organizaciones políticas, cuál es el contingente de aporte de sus militantes y las contribuciones con las cuales desarrolla las actividades políticas. Este es un tema fundamental en el ejercicio autónomo de los partidos y organizaciones políticas. Ahora, la reestructuración de Alianza País está obviamente ligada a la continuidad del proyecto político, así como a la reelección presidencial indefinida que surgió por el revés de Alianza País en las últimas elecciones seccionales. ¿Cómo se podría determinar si esa reestructuración no hace necesaria la reelección indefinida de Rafael Correa o esa reelección indefinida está ya escrita en piedra? Yo creo que es al revés. Alianza País es fundamental precisamente para la continuidad de este proyecto político que tantos cambios positivos está realizando para la patria. De lo que se trata es que el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos y ciudadanas del país puedan tener las herramientas políticas adecuadas precisamente para continuar este proceso de cambio a través de sus líderes, nuestro compañero presidente y muchos otros liderazgos que tenemos y estamos desarrollando y fortaleciendo precisamente para que el país no vuelva al pasado, a ese pasado de exclusión y de injusticia, y pueda consolidar los cambios sociales, la estabilidad económica, la estabilidad política. Las organizaciones políticas somos, por lo tanto, instrumento precisamente del desarrollo de esas propuestas de sociedad, de Estado, de bien común. Ahora, pero después de estar tanto tiempo en el poder, ya no forman parte del pasado de alguna manera. Nosotros somos parte del presente y de las transformaciones futuras del país. Justamente hemos dicho no a ese pasado oprobioso que heredamos, que recibimos, y estamos honrando y cumpliendo los mandatos constitucionales que precisamente fueron ese nuevo pacto social para construir un país de igualdad de oportunidades, un Estado que represente el bien común y no el viejo Estado excluyente que servía exclusivamente a los grupos de poder, a pequeños grupos de privilegios en el país. Doris Solís, gracias por su participación en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, tiempo de irnos a una pausa. Al volver estará Diego Salgado, asambleísta de Creo por Pichincha. El proyecto de ley para reformar el Código de la Democracia a fin de que se cumpla con la prohibición constitucional de no usar recursos del Estado para fines electorales. Ya regresamos con eso, que dice nuestra sintonía. Eso de que tener beneficios es reprochable es un concepto socialista. Yo creo que lo reprochable es tener pérdidas. Lo dijo Sir Winston Churchill, estadista británico.